Entonces, un saludo de corazón ahora que estoy grabando, profesora Gastrón, porque no me había acordado de grabar, a pesar de que usted me lo hizo recordar hace unos minutos. Los recibíamos con los valses que Dvořák le dedicó a Praga, porque es imposible pensar en Franz Kafka sin pensar en Praga. Kafka es Praga y Praga es Kafka. El imperio austrohúngaro, que tenía en la Bohemia, la región que nosotros hoy en día llamamos Chequia o República Checa, que fue en otro tiempo Checoslovaquia, pero que hasta el día de hoy siguen reconociéndose como Bohemia, era un centro intelectual permanente del imperio austrohúngaro y un centro particularmente judío, donde la vida de la comunidad judía era muy fuerte y estaba muy compenetrada con la cultura del lugar. Todo visitante que hoy en día va a esa ciudad, que yo estoy convencido de que es la ciudad más linda del mundo, y suelo recomendar que cuando se pueda volver a viajar y viajen, vayan a Praga al final, porque una vez que uno fue a Praga es muy difícil encontrar una ciudad más linda que Praga en el mundo. Entonces Praga tiene el efecto demoledor sobre las demás ciudades, que luego uno dice qué linda que es, pero no es tan linda como Praga. Entonces conviene dejar Praga para el final, en general en un itinerario. Pero lo primero que un viajero o una viajera van a ver después de ver la playa con la torre del reloj y demás es el cementerio judío, porque es único en el mundo, porque no hay algo así en ninguna otra parte. No el cementerio donde está Kafka, el cementerio donde está Kafka es el cementerio nuevo. El que los turistas normalmente van a ver es el cementerio viejo. Y las sinagogas de Praga, porque las sinagogas de Praga son únicas, son verdaderamente únicas. Y uno va al barrio judío y ve el monumento y la cantidad de monumentos a Kafka que hay en Praga, y uno se da cuenta qué vida era esa. Es una cosa muy paradójica la que tenía el imperio austrohúngaro a fines del siglo XIX y principios del XX con sus judíos, porque el imperio era bastante antisemita y se respiraba antisemitismo en el imperio austrohúngaro, pero sin embargo se bailaba a los sones de la música de Oscar Strauss, que era judío, se cantaban las canciones de León y de Stein, que eran judíos, se leía la literatura de Stefan Zweig, que era judío, y se enorgullecía el imperio de Sigmund Freud, que era judío. O sea, la cultura del imperio austrohúngaro era en gran medida una cultura generada por sus súbditos judíos y judías. Y sin embargo, era antisemita. Y ese antisemitismo incidió en la vida de Franz Kafka. Franz Kafka tuvo siempre una relación problemática con su propio ser judío. Él hablaba alemán, entendía perfectamente el checo y se manejaba en checo, pero pertenecía a la población germanoparlante de Bohemia. Su familia era una familia en la que se hablaba algo que en alemán peyorativamente en la época se decía el alemán de Moisés, que era una forma de yiddish que no era propiamente el yiddish común en Polonia, el yiddish común en Bielorrusia, en Ucrania, sino que era un yiddish más alemanizado, más germanizado. Esto además incidió bastante porque él entendía el yiddish en que se aproximara durante una etapa importante de su vida al teatro yiddish, al Yiddish Theater, que era una forma muy particular
del arte teatral que planteaba problemas jurídicos permanentemente en clave tragicómica. Continuadores del Yiddish Theater hoy en día hay en todos los países. Acá en Argentina, por ejemplo, los actuales actores de stand-up comedy judíos muchas veces tienen elementos del Yiddish Theater. Y algunos personajes famosos como Norman Ehrlich, como Norman Brisky, por ejemplo, incluso algunos actores de la generación anterior también tenían estos elementos del Yiddish Theater, que merece un estudio desde el punto de vista jurídico también alguna vez. Y esta cuestión de la complicación sobre sí mismo que aparece tanto en la literatura kafkiana, en la inagotable literatura kafkiana, las 800.500 interpretaciones que podemos darle a la Metamorfosis, que sigo pensando que la Metamorfosis es una de las obras más difíciles de interpretar y más fáciles de leer que se hayan escrito posiblemente en toda la historia de la literatura. Y esa problemática interna que tienen los grandes personajes de Kafka. Tengamos presente que Kafka vio muy poco de su obra publicado. La mayor parte de su obra es de publicación póstuma. Kafka hizo lo que yo le recomiendo a todo el mundo que haga si quiere que le publiquen la obra, que es que pida por favor al depositario de la obra que nunca jamás se la publique. Esto es lo mismo que había hecho Marco Aurelio ya en el siglo II, cuando pidió a sus amigos que por favor, por nada del mundo publicaran sus papeles, y lo primero que hicieron los amigos fue publicar los papeles. Y esto da un resultado extraordinario. Si ustedes quieren que su obra sea publicada póstumamente, entonces elijan al más querido de sus amigos o de sus amigas y le dicen, oye, por lo más sagrado que quieras, por lo más importante, nunca jamás me publiques mis trabajos. Quedaos tranquilos, que estará todavía la tierra removida arriba de vuestro ataúd y ya se van a estar publicando vuestros trabajos. Tranquilos que eso funciona, ha funcionado siempre hasta ahora. No haría lo contrario, de decir, por favor, publica mis trabajos, presumo que lo más posible es que nunca los van a publicar. Lo cierto es que uno se pregunta muchas veces, ¿Kafka realmente era checo? ¿No habrá sido un latinoamericano disfrazado que se puso un bombín como él solía usar y se disfrazó muy bien de checo, cuando en realidad había nacido en Buenos Aires, o quién sabe en San Pablo, en Santiago de Chile, en Bogotá? Porque esa visión de la burocracia, todos conocemos todos conocemos el proceso, que se traduce mejor al castellano que al inglés, porque en inglés es the trial y se entiende más el proceso que the trial en inglés. A veces estos juegos raros, ¿no? Que una cosa se puede traducir mejor del alemán al castellano o al portugués que al inglés. Pero a mí me resulta más opresivo y al mismo tiempo tiene una cuota de comicidad mayor que la que tiene el proceso, der Schloss, el castillo. Para mí, der Schloss, que puede ser visto como una continuación del proceso, algunos lo ven como una continuación del proceso, pero para mí el castillo es realmente agobiante, y creo que no se ha pintado jamás la burocracia y la ridiculez de la burocracia como se pinta en el castillo. Si alguna vez le toca a alguno de ustedes ir en Roma
al edificio que está en Ponte Milvio, en una de las antiguas entradas de Roma, del otro lado del Tevere, del mismo lado que está el Vaticano, del Tevere, y van al edificio del Ministero degli Affari Esteri, el Ministerio de los Asuntos Exteriores, que era en la época de Mussolini el Ministerio delle Colonie, el Ministerio de las Colonias. Este edificio cuadrado, colosal, enorme, enorme, si ustedes pueden alguna vez entrar, yo entraba porque yo tenía que ir a hacer mis trámites normalmente ahí, cuando daba clases en Italia, tenía que hacer mis trámites de residencia y demás, entonces tenía el privilegio de que tenía que entrar. Este edificio fue diseñado en el periodo mussoliniano siguiendo los criterios de Der Schloss. Esto quiere decir que es un edificio que tiene kilómetros de corredores, donde cuando el edificio se inauguró, todas las puertas eran exactamente iguales y todos los corredores eran exactamente iguales. De tal manera que el efecto que se esperaba generar era que los visitantes de las colonias del imperio fascista, fundamentalmente de África, llegaran y se perdieran. Y al perderse con tantas puertas iguales y tantos kilómetros y kilómetros de corredores, tuvieran la sensación de ser una hormiga frente al poderoso imperio romano restaurado por Benito Mussolini. Hoy en día ese efecto se ha acabado porque cada uno han puesto afiches en las paredes, cada uno ha puesto otra cosa en la puerta, etc. Uno tiene que entrecerrar los ojos e imaginarse cómo fue eso en los años 1940, 1941, en la época, el año 39, 40, la época de esplendor mussoliniano, cuando se llevó adelante esto, y se lo llevó adelante con la idea de Der Schloss, con la idea de corredores que son exactamente iguales donde uno se pierde, como uno se pierde en la burocracia, como uno se pierde en la burocracia y como uno se desespera en la burocracia. Y esto que ya le pasaba al protagonista del proceso, le pasa mucho más todavía en el castillo. Así que yo le agradezco tantísimo hoy a mi querido y brillante amigo Julián Axat por haber venido a proponer que volvamos a sumergirnos en ese mar inagotable de ideas y de propuestas y de pensamiento crítico que es Franz Kafka. Franz Kafka, profesor Andrea Gastrón, si hubiera vivido en Argentina, se llamaría Paco Grajuelo. Paco Grajuelo. Franz porque Franz es Francisco, Francisco es Paco, y Grajuelo porque Kafka significa, en checo, significa el grajo chiquito, que es un cuervito, es un cuervo, pero un cuervo chiquito. Y que eso significa Kafka. Entonces sería Paco Grajuelo. Lo cierto es que gracias, Julián, por traernos a Kafka de vuelta. Gracias, Jorge Rollero, genio de la literatura y el derecho, por estar con nosotros una vez más y tener nosotros y nosotras el privilegio de escucharte. Y un abrazo en el que pido que nos sumamos todos, virtual, para Nancy Cardinó, que estaba con intención de participar hoy, está con coronavirus, toda la familia con coronavirus, gracias a Dios está andando bien, Dios mediante estará repuesta. Quería hoy participar, está con gran dificultad para hablar y demás. Directamente le pedí que no participara porque que no, que yo quiero cumplir, que mi palabra que he dado y demás, y prácticamente le dije, Nancy, por favor, si quieres venir, venís, todo bien, pero participarás en la próxima vez cuando ya esté bien repuesta completamente y demás. Así que hoy, querida profesora Andrea Gastrón, estaremos nosotros dos acompañando a Julián
y a Jorge, y luego abriremos un espacio que compartiremos con la querida gente que nos acompaña para intervenciones y preguntas a Jorge y a Julián, lo cual haremos exclusivamente por vía chat. O sea, ni mano levantada, ni tomar la palabra, sino que ustedes mandan por chat y nosotros, Andrea y yo, les preguntamos a Jorge y a Julián. Entonces, adelante, profesora Andrea Gastrón, para presentar a nuestros dos brillantes expositores de esta noche. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ricardo. Me sumo, obviamente, al abrazo virtual y con mucho cariño para Nancy, que se reponga pronto, y ella y toda su familia. Es una pena, la verdad, no escucharla hoy a Nancy, porque sabemos la calidad de Nancy y su capacidad para profundizar y para reflexionar en este tipo de eventos. Así que te extrañamos mucho, Nancy, y ojalá que te repongas pronto. Bueno, para mí obviamente es un lujo acompañarlo a Ricardo en la coordinación de este evento. Yo estoy sumamente feliz. Quiero decir que en la organización sumamos al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, como siempre, y al Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Estamos coorganizando el evento. Y bueno, yo mientras lo escuchaba a Ricardo, que de por sí lo de Ricardo fue realmente, a mí me abrió, pero muchas puertas, no sé si ventanas, pero muchas puertas en sentido kafkiano, ¿no? Porque yo reflexionaba y a mí me llevó por algunos pasillos burocráticos y pensaba primero en la importancia de Kafka para entender algunos conceptos sociojurídicos, ¿no? Que trabajaron, por ejemplo, la burocracia weberiana. O sea, me parece fundamental, ¿no? Esta idea traspolada a la sociología del derecho. Y por otro lado, en la actualidad de Kafka. O sea, Kafka es un autor que escribió, como decía Ricardo, fines del siglo XIX, en ese momento, en ese contexto, pero vaya la actualidad que tiene Kafka hoy. O sea, qué mejor. Yo en este momento estamos con varios colegas trabajando en un libro de sociología jurídica sobre la cuestión del acceso a la justicia. O sea, cómo entender el acceso a la justicia, qué mejor que Kafka para entender el acceso, pero más que nada la falta de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, a mí me parece un autor sumamente inspirador, ¿no? Y esto que decía Ricardo, uno lo imagina no solamente en Praga, te lo imaginas en Buenos Aires, yo me lo imagino casi como un personaje dicepoliano, ¿no? O sea, salvando las distancias, ¿no? Pero cuando pensamos en el mundo que él estaba describiendo, porque bueno, esto da para, por supuesto, ¿no? Para otra charla y otro momento, ¿no? Pero esta capacidad para mostrar, ¿no? El mundo desde un lugar crítico, cuestionador, ¿no? Que tiene, es casi como que me lleva, lo asocio a ese tipo de autores y ese tipo de artistas que por supuesto están tocando el derecho en sus límites y en sus fronteras, ¿no? Así que, pero bueno, lo cierto es que ustedes no vinieron a escucharme a mí, sino que vinimos todos a escucharlos, a Jorge y a Julián. Yo les pregunté cómo quieren ser presentados, no digas nada, así que no voy a decir nada, pero igual algo voy a decir porque no puedo con mi genio, y quiero decirles que para mí es un gusto enorme presentar a estos queridos amigos. En primer lugar va a hablar Jorge Arroyero. Como decía Ricardo, ¿no? Hablar de Jorge es hablar de la literatura y el derecho, así que Jorge, tuya es la palabra y te escuchamos con todo cariño. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Cuando te dije que no digas nada, era no digas nada, guiño, guiño.
no me presente. Bueno, no, me sumo también al abrazo para Nancy. Esperemos que pueda superar rápidamente esta situación, ¿no? Bueno, mi presentación se titula Culpable hasta que se demuestre lo contrario, Kafka y el derecho, ¿no? Bueno, voy a comenzar sin más. El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Bueno, este es el principio de inocencia, la presunción de inocencia, que la encontramos, por supuesto, en cualquier declaración de derechos humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 9 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y es una presunción que es recogida en nuestra legislación, por supuesto también, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y bueno, donde aparece donde se establece que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo, y en el Código Procesal Penal de la Nación también, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer yo en esta presentación es detenerme en un relato breve que seguramente nadie conoce, que es Ante la Ley, probablemente el texto más leído y recorrido de Kafka. Es ese breve relato que le cuenta el sacerdote a Joseph K. en el proceso. Y bueno, y que siguiendo la propuesta de lectura de Agamben, entiendo que ahí encontramos, digamos, cierta ambigüedad de la estructura última del derecho, ¿no? De la que da cuenta en ese breve relato, pero yo diría en su obra en general, Kafka, ¿no? Agamben, en la obra de Agamben encontramos al menos dos referencias explícitas a este relato de Kafka. La primera está en la primera parte de Homo Sacer I, en el marco del análisis de la paradoja de la soberanía y del estado de excepción. Y luego encontramos también una referencia en uno de sus últimos libros, en Desnudez, que es una compilación de artículos, en un texto en el que él analiza la dimensión jurídica de la obra de Kafka, ¿no? Bien, en esta línea yo también voy a intentar ese análisis, sosteniendo que en última instancia lo que pone sobre el tapete fuertemente la obra de Kafka es cómo cierto operar del derecho parece invertir esa presunción de inocencia o ese principio de inocencia, ¿no? Bueno, el Homo Sacer I comienza con un epígrafe de Fonsavigny: el derecho no tiene una existencia por sí, estoy citando, su esencia es más bien la vida misma del hombre vista desde una perspectiva particular. Bueno, obviamente que el derecho se encuentra imbricado con la vida, es algo que ningún jurista negaría, pero quizás la pregunta más interesante es entonces pensar cómo se da o de qué manera se da esa imbricación, ¿no? Agamben propone una respuesta a partir de su segundo epígrafe, ya que es un epígrafe de Thomas Hobbes, ¿no? Digamos que Hobbes en el Leviatán presenta la manera paradigmática, podríamos decir, en la que se piensa esa relación entre vida y derecho en la teoría moderna, la teoría jurídica moderna, ¿no? El objetivo del pacto social, que es sustraernos de los peligros del estado de naturaleza, donde vivimos en guerra de todos contra todos, implica un cierto dispositivo de captura, propone Agamben, de la vida por parte del derecho, ¿no? La captura del fluir de la vida por parte del derecho, bueno, por supuesto, nos invita a preguntarnos algunas cosas, ¿no? ¿Cómo normalizar lo que escapa a la norma, la vida? ¿Cómo ordenar lo que esencialmente es imprevisible? ¿Cómo
contener cierto desborde que también se traduce en violencia, que es propio de la vida, ¿no? La solución hobbesiana, según Agamben y según la lectura que va a proponer también Roberto Espósito, otro teórico de la biopolítica italiano, va a consistir en reducir las características, en practicar una reducción muy extrema de estas características propias de la vida, ¿no? Espósito dice, la vida es sacrificada a su conservación, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el que el derecho puede ejercer ese control sobre la vida, ¿no? Y Espósito, basándose en un texto también bastante conocido, no sé si quieren que ponga algún nombre, los nombres que voy citando en el chat, que es como el pizarrón. Espósito, basándose en las reflexiones de Walter Benjamin para una crítica de la violencia, va a decir, el único modo que tiene el derecho de controlar la vida es anticipar la sentencia de culpabilidad, prescindiendo de la culpa efectiva. Considerar en todo momento a la vida como culpable, dice Espósito. No se juzgará por ser culpable, sino que se lo hará culpable para que pueda ser juzgada, ¿no? Se la hará culpable para que pueda ser juzgada la vida, ¿no? La presunción jurídica de la inocencia solo opera una vez que se acepta esta imputación de culpabilidad, ¿no? Poder ser protegido por la ley implica aceptar el ser culpable, ¿no? Y esto es un poco lo que podemos advertir en la obra de Kafka, en el relato ante la ley y en el proceso, etcétera, ¿no? Ese principio de fondo sobre el que parece apoyarse el dispositivo jurídico, según podemos leer que propone Kafka, que es el de una presunción ya no de inocencia, sino de culpabilidad, ¿no? Esto es lo que experimenta el campesino, esto es lo que experimenta Joseph K., ¿no? Durante todo el proceso, ¿no? Se siente culpable y no entiende por qué. Bueno, Agamben sostiene que este recurso del derecho a la culpa no es más que una forma de aplicación de la estructura originaria del derecho que puede ser descrita como la relación de excepción, ¿no? La relación de excepción es una operación a través de la cual, dice Agamben, algo es incluido en la relación por medio de su exclusión, ¿no? Esto es un poco lo que ahora vamos a ver cómo queda plasmado en Ante la Ley, ¿no? El campesino es incluido en la ley por un gesto que lo excluye, ¿no? Que no lo deja ingresar. Lo cito a Agamben. La excepción es una especie de la exclusión. Es un caso individual que queda excluido de la norma, pero lo que caracteriza propiamente la excepción es que lo excluido no queda por ello absolutamente privado de conexión con la norma. Por el contrario, se mantiene en relación con ella en la forma de la suspensión. La norma se aplica en la excepción desaplicándose, retirándose de ella, ¿no? La inclusión de la vida por medio de su culpabilización, entonces, es una inclusión que la excluye, ¿no? Agamben explica esto además a partir de una figura del derecho romano que es el homo sacer, ¿no? El homo sacer puede dar cuenta de este estado de excepción, ¿no? El homo sacer era un ciudadano que por haber cometido una falta grave era excluido de la comunidad. Y el modo en que se lo excluía de la comunidad era que a partir de que era declarado homo sacer, cualquiera podía asesinarlo con total impunidad. Lo que perdía el homo sacer era el privilegio de morir por medio de un sacrificio ritual. El homo sacer no podía representar un sacrificio para la comunidad porque ya no formaba parte de ella, ¿no? Y sin embargo, permanecía un lazo del homo sacer con la comunidad porque era incluido en la legislación de la ciudad bajo una forma de la ley que era, paradójicamente, la de su
exclusión, la que prescribía su exclusión, y su abandono respecto de cualquier protección jurídica. Su vida ya no era protegida jurídicamente, ¿no? Bueno, la tesis de Agamben es que esta relación de excepción tiende a manifestarse cada vez más en los estados de derecho y las democracias constitucionales contemporáneas, ¿no? El estado de excepción, dice Agamben, tiende a convertirse en regla. Todos somos virtualmente homines sacri, dice Agamben, ¿no? Yo diría, todos somos culpables, potencialmente al menos, hasta que se demuestre lo contrario. El campesino ante la ley es un homo sacer, ¿no? La puerta está abierta porque el campesino ya se encuentra referido a la ley, ¿no? La ley ya lo alcanza, pero lo alcanza excluyéndolo, ¿no? Bajo la forma de la exclusión. Este dispositivo hace que no haya forma de ser inocente, porque la ley incluye la vida culpabilizándola, ¿no? La puerta de la ley en ese sentido puede interpretarse, dice Agamben, la puerta del cuento, del relato, como una acusación que el derecho nos formula. Y al aceptarla, formulamos una autocalumnia que nos pone en relación de excepción dentro del derecho. Dice Agamben, Joseph K., cada hombre, podría entenderse como representado por Joseph K., se autocalumnia para sustraerse de la ley, de la imputación que ésta parece siempre dirigirle y de la que no es posible escapar. Declararse simplemente inocentes, dice en un momento dado el capellán de la prisión, es lo que suelen hacer los culpables. Pero al hacerlo, termina pareciéndose al prisionero del que habla Kafka en un fragmento, que ve levantar una horca en el patio de la prisión y cree erróneamente que está destinada a él, y por la noche escapa de su celda, va debajo, va al patio y se ahorca. De ahí la ambigüedad del derecho, continúo la cita, que tiene sus raíces en esta autocalumnia de los individuos y se presenta, sin embargo, como una potencia extraña y superior a ellos. Bueno, para concluir mi presentación, me gustaría dar cuenta un poco de cómo funciona esto que estoy proponiendo, escandaloso respecto del derecho, ¿no? Es decir, o por lo menos cómo funciona en el pensamiento de Agamben y cómo puede leerse en Kafka, ¿no? Yo sí creo que puede pensarse a Kafka a partir de esta idea, ¿no? Bueno, ejemplos de esta inversión de la presunción de inocencia los encontramos, por ejemplo, en el principio nemine licet ignorare ius, ¿no? A nadie le es lícito ignorar el derecho, ¿no? El derecho no puede ser, nadie puede alegar que no conoce el derecho, ¿no? Bueno, esto da cuenta de cierta presunción de culpabilidad, ¿no? Porque la afirmación abstracta de esta máxima, cuando no están dadas las condiciones fácticas para que todos conozcan el derecho y para una justa aplicación, conlleva una imputación de culpabilidad anticipada, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esto es un poco, esto lo trabaja muy bien el profesor Cárcova, ¿no? En su obra La opacidad del derecho. Él da cuenta de cómo el derecho es un fenómeno opaco, ¿no? Y es opaco por tanto por cierta marginalidad, falta de acceso a la educación, etcétera, pero también por la especificidad y la tecnicidad de su lenguaje, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, el campesino no puede acceder a la ley porque la desconoce, pero además porque el lenguaje de la ley es críptico, ¿no? El lenguaje de la ley es oscuro, el lenguaje de la ley no es claro, ¿no? Otros modos en los que podemos advertir esto, y que son señalados por Agamben también en sus últimos trabajos, también bastante polémicos sobre la pandemia, uno de ellos es el modo en que antes de la pandemia ya éramos tratados y somos tratados en los aeropuertos, ¿no? Los controles en los aeropuertos. Uno es culpable de portar armas para un atentado hasta que demuestra lo contrario cuando lo desnudan y entonces advierten que no llevaba ninguna arma, ¿no? Y el último ejemplo que da, que ya lo podemos
digamos, como un poco para introducir el debate al respecto, si quieren, tiene que ver ya con la pandemia, ¿no? Agamben cita el ejemplo, un ejemplo histórico, la figura del untador, ¿no? Entre 1500 y 1600, con las pestes en Italia, aparece esta figura, este personaje que untaba las puertas de las casas con untos pestíferos para que la gente se contagie, ¿no? Que aparece retratado en la literatura de Manzoni, ¿no? En cierta medida todos somos untadores, ¿no? Si se quiere, ¿no? Para ciertas medidas que se toman en relación con la pandemia. Bueno, hasta aquí entonces mi presentación. Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora vamos a tener el gustazo de escuchar a Julián Axat. Julián, cuando quieras, adelante. Hola Andrea, muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien. Agradezco también, obviamente, a Ricardo y a Jorge, a Ricardo por escucharme y por llevar a cabo este deseo, que es un deseo constante, evidentemente, porque Kafka, como bien dijo Ricardo, nos convoca en su caudal continuamente, y me parecía oportuno volver a Kafka en estos tiempos, por eso le comenté a Ricardo hace unas semanas y él enseguida armó el encuentro, y también un poco por lo que dijo Jorge recién, digamos, Kafka nos convoca en un momento especial en lo humano, que es en este contexto que es inhumano o humano o monstruoso, o como decía Ricardo recién, de alguna manera ominoso o ridículo también. Digo, todas cuestiones kafkianas, porque lo kafkiano no se reduce necesariamente a lo gris y a lo pesado, sino también es un acto de risa, porque Kafka era un comediante, de algún modo también. Lo kafkiano a veces se asimila mal a lo gris, a lo burocrático, a lo oscuro, cuando a veces, y en cierta forma, cuando uno lee a Kafka, uno se encuentra con un comediante, con un gran comediante, que te hace reír en lo absurdo de lo humano. Y había pensado para hoy retomar algunas cuestiones puntuales de la biografía de Kafka que hacen a la abogacía, teniendo en cuenta especialmente que estamos en la carrera de Derecho y que Kafka fue un abogado, que fue, no sé si un jurista, porque a él no le hubiera gustado esa palabra, era doctor en leyes, sí, recibido por la Universidad de Praga en el año 1906, ahora lo voy a contar, pero era un gran crítico del derecho. De hecho, como bien decía Jorge recién, los grandes autores y la filosofía del derecho en general apela a la utilización de Kafka y sus textos más famosos para llevar a cabo una crítica profunda a la razón jurídica. En ese sentido, por eso agradezco a Ricardo por volver a Kafka y ojalá sigamos volviendo en los tiempos venideros, ¿no? De algún modo, había pensado en que Kafka nos ayuda a llevar a la razón jurídica hacia otros límites de lo posible. Nos corre el arco Kafka, de algún modo, y nos permite que la imaginación jurídica, de alguna manera, produzca la crítica de sí misma y amplíe ese campo de posibilidades, que es lo que nos da la literatura. La literatura le da al derecho la posibilidad de nutrirse de un imaginario que lo enriquece. El derecho sin literatura no sirve para nada. Nosotros hacemos en esta misma, digamos, Ricardo también convoca continuamente al encuentro de poesía y derecho. En esos encuentros con Guido Croxatto, en los que siempre trabajamos esa misma idea. Si la literatura le da al derecho elementos que el derecho por sí mismo no se puede dar, porque el derecho en ese sentido, sin la literatura, sin la ficción, sin el imaginario y la potencia de lo literario en todos sus géneros, no solamente en la poesía, en la narración, en el ensayo, digo, en la música, como Ricardo decía hoy, como arrancamos al principio. Es decir, el derecho
necesita correr sus límites a través del arte literario, de la ficción, de la poesía. Y Kafka es eso, de algún modo, porque Franz Kafka, además de haber sido un abogado, le dio o utilizó o abrevó en la literatura para ampliar ciertos límites, y son los límites del siglo XX, porque si hay un autor, o el autor, a mi entender, más importante en la literatura del siglo XX, claro, dirán algunos Proust, no, fue Franz Kafka. Franz Kafka fue, a mi entender, lo decía Borges, no tengo que decirlo, apelo a él, fue uno de los autores visionarios. Ya él murió en 1924. Él se acercó, imaginó la Shoah, imaginó Nagasaki, Hiroshima, imaginó los gulags. De algún modo en la literatura de Kafka está la visionaria o la visión de los grandes problemas, de los grandes agujeros, de las grandes catástrofes y genocidios del siglo XX. En ese sentido, sin caer en mesianismos, Kafka fue de algún modo, además de un gran comediante y un gran literato, fue un visionario. Me gustaría arrancar con esta cita de Max Brod en su biografía, en la página 53, que es un recorte breve de por qué Kafka decidió estudiar Derecho. Lo dice Kafka en sus diarios. Dice, no tenía una libertad verdadera para elegir profesión. Yo sabía que tratándose de lo principal, todo me sería tan indiferente como las materias del gimnasio. Era necesario, pues, hallar una profesión que, sin herir demasiado mi vanidad, preservara de la mejor manera posible mi indiferencia. Por lo tanto, el derecho era lo natural. Algunas pequeñas tentativas opuestas a la vanidad, como por ejemplo el estudio quincenal de química y un estudio semestral del alemán, solo reforzaron aquella convicción original. En consecuencia, estudié Derecho. Es decir, Kafka eligió el derecho de algún modo porque no le quedaba otra. Él en sus diarios no le quedaba otra, y esto lo va a decir él en uno de sus textos más maravillosos, escritos mucho más cuando él era más grande obviamente, estamos hablando de una persona que murió a los 40 y pico de años, cuando tendría 20 y pico de años, me refiero a la carta al padre. Es decir, Kafka y su padre, en esa relación tan difícil, necesitaba buscar una profesión, en este caso eligió el derecho, para desentenderse y en todo caso también enfrentarse a su padre, Hermann Kafka, un comerciante de Praga, judío, con todos los problemas que tenía, un tipo que quería ascender, digo, en la pequeña burguesía praguense, y le exigía a sus hijos, o a su hijo, a su único hijo, no a sus hermanas, cosas ridículas, como por ejemplo que atendiera todo el día en el comercio que tenía de ramos generales el señor Hermann Kafka. Y como a Franz le gustaba evadirse de su padre, obviamente trataba de buscar mecanismos, porque le gustaba escribir o porque le gustaba, era un tipo bohemio, encontró en el derecho una forma de también, obviamente, de lograr cierto prestigio, pero también de deshacerse de la figura de su padre. En ese sentido, y eso lo vemos en los diarios de Kafka, yo estudié y trabajo, hoy trabajaba sobre la biografía de Kafka, me refiero a las 3 biografías más importantes de Franz Kafka. Por supuesto que la primera es la de su mejor amigo, Max Brod, su albacea, como decía Ricardo recién, y las otras 2 biografías, la de Klaus Wagenbach, que es el gran biógrafo de Kafka digamos, de posguerra, y el último biógrafo de Kafka, que a mi entender es el biógrafo más importante y el que ha logrado totalizar esa biografía desde el punto de vista historiográfico y bibliográfico, que es Rainer Stach, un libro que se ha publicado en Europa en su traducción en España hace muy poco tiempo y que tiene una traducción en Ciruela, la editorial Ciruela, y que se compra, y son 2 tomos y es muy, muy caro, y que vale la pena leer porque Stach, retomando a sus biógrafos anteriores, Wagenbach y Max Brod, escribe la biografía completa de Kafka sin perderse nada. Y en los tiempos de la abogacía o en el periodo que Klaus Wagenbach y Stach llaman los años del conocimiento de Kafka, los años en que Kafka toma esta decisión de estudiar Derecho en la Universidad de Praga, él va a separar 2 años, los tiempos de Kafka estudiando Derecho en la Universidad de Praga y los tiempos de su trabajo en la aseguradora de riesgos del trabajo, los años de las decisiones, va a decir Stach. En el año 1901, Franz Kafka
inicia la carrera de química, porque al principio él decide estudiar química, estudia un semestre de química y se da cuenta que estaba equivocado, por eso estudia Derecho. Pero antes hace unos cursos de germanismo y de literatura, pero se mete de lleno en la carrera o en el martirio que él considera la carrera de Derecho. Según los biógrafos, Kafka fue un alumno de abogacía mediocre. Wagenbach analiza las calificaciones de Kafka, los boletines que tenía, ingresa al archivo de la universidad y se encuentra con todos suficientes de parte de Kafka. Es decir, Kafka, que era un estudioso insomne, porque estudiaba en las noches, trabajaba en ramos generales del padre, iba estudiando como podía y a la vez obviamente escribía su diario y ya empezaba a trazar sus primeros textos, la metamorfosis, entre ellos la transformación, como en realidad algunos traducen. Ella estaba esbozando su carrera literaria o en realidad su obsesión de escribirlo todo y sobre todo empezar a vincularse con algunas personas, entre ellas su amigo Brod, o el primer círculo de la Facultad de Derecho, obviamente en el cual estaban personajes como Oscar Pollack, uno de los grandes escritores como Hans Werfel, o el propio Brod, que es también un literato, y Brod también empezó a estudiar Derecho. De hecho, Max Brod y Franz Kafka se conocen en el primer año de la carrera de Derecho. Ellos eran seguidores de un filósofo que se llamaba Franz Brentano. Brentano es uno de los neokantianos más importantes de la escuela de Viena. Brentano fue uno de los filósofos que influenció a Sigmund Freud. La tesis de doctoral de Freud es una tesis sobre Brentano. Brentano es el filósofo digamos, post-kantiano que piensa la descripción de los hechos y piensa una racionalidad ética de lo fenomenológico, También la fenomenología posterior, Husserl, Heidegger, van a brevar en Brentano como uno de los grandes filósofos de la Viena de la preguerra. Kafka y Brod eran parte de lo que se llama el círculo brentanista. El círculo brentanista se juntaban en un conjunto de estudiantes de Derecho que se juntaban en un café de Praga que se llamaba el Café del Louvre y juntos discutían sobre la filosofía de Brentano y también sobre textos que son obviamente una influencia muy marcada en Kafka, los textos de Søren Kierkegaard, como el texto de los diarios de un seductor de Kierkegaard, que en Kafka habían influenciado mucho, los textos de Dostoyevsky, Los demonios, Crimen y castigo, como también los textos de Nietzsche, ¿no? Digo, Kafka abreva en Brentano, pero abreva también en esa literatura. Los brentanistas también, digo, en la Facultad de Derecho, en la que circulaban, digo, los neokantianos en el derecho también incidieron muchísimo, ¿no? Digo, la escuela de Marburgo, la escuela de Baden, son escuelas neokantianas donde también se marcó, digamos, en lo que es dentro del derecho del Imperio Austrohúngaro, un método de hacer filosofía, y filosofía del derecho también. Hay un autor que fue uno de los profesores de Kafka en la universidad. Ese autor es el que fue el promotor de su tesis doctoral, que es Alfred Weber, o Weber. Alfred Weber es el hermano de Max Weber. Fue el profesor de Kafka que más lo influenció. Alfred Weber, que fue profesor de la Universidad de Praga, tomó las teorías de la burocracia de su hermano Max y las llevó al sector industrial. Es decir, Kafka aprendió muchísimo con Alfred Weber sobre todo lo que tiene que ver con los riesgos del trabajo, con el sistema de producción de daños que tenía la segunda revolución industrial y que hacía necesario que los juristas analicen lo que hoy en día se llaman los riesgos del trabajo, las aseguradoras de riesgos de trabajo, la cuestión de los daños que producen las fábricas en los obreros, ¿no? Y de alguna manera la necesidad de reducir los costes a partir de esos daños. Alfred Weber era un estudioso de las burocracias de las fábricas y de los daños que producían las fábricas y de las geolocalizaciones de las fábricas. Esas cuestiones son las que a Kafka lo van a influenciar en los años de las decisiones, no solo para tomar una propia teoría de lo que son las burocracias, obviamente los Weber, y las teorías de los Weber que Kafka conocía muy bien, digo, sus obras, las obras El Castillo, el proceso, como se dijo recién, digamos, abrevan en una teoría de la burocracia que
que de alguna manera se descompone y se transforma en algo ridículo o en una máquina de matar. Digo, la teoría de burocracia de Weber, sabemos muy bien que fue la que antes de la Segunda Guerra Mundial, algunos dicen que fue la que se volvió loca. Esa burocracia del prusianismo o de alguna manera del Estado prusiano que había pensado Weber, en el nazismo se volvió loca y se convirtió en una jaula de hierro y una máquina de matar. Y de la burocracia de esos buenos empleados o esos ridículos empleados que cumplían órdenes y eran hombres grises, empezó a aparecer la SS y empezó a aparecer un sistema de cuadros y de empleados burocráticos que ejercían lo que llama Hannah Arendt la banalidad del mal, o llevaron a cabo obviamente los crímenes del nazismo, los crímenes de Auschwitz, ¿no? La gran masacre industrial como consecuencia de una burocracia que se vuelve loca y que se transforma en la dictadura del Führer. Pero volvamos hacia atrás, porque Kafka ya veía y visionaba esas burocracias que entre Alfred Weber y Max Weber de alguna manera habían influido en él. Me interesa mucho en esta idea, cuando Kafka defiende su tesis doctoral, dice Stach, en el año 1906, le toca exponer, él no presentó un proyecto de tesis, sino que él directamente defendió, le tomaron un examen sobre derecho canónico, derecho positivo del Estado alemán y del Estado, en realidad, de austríaco, derecho positivo austríaco, porque en Praga, por pertenecer al Imperio Austrohúngaro, se estudiaban las leyes positivas austríacas. Entonces, Franz Kafka dio un examen sobre el derecho privado austríaco y el derecho público, y también derecho canónico. Se doctoró, fue aprobado con suficiente como doctor en leyes, con su tutor de tesis, que fue, como decía hoy, Alfred Weber. Me gustaría leer muy brevemente una imagen que da Stach, Reifner Stach, el biógrafo, sobre Kafka con un libro de derecho romano. Dice Stach: pocas semanas después de eso, parece acabarse al menos temporalmente, dado que se avecina el primer examen de estado de la carrera, y la historia de derecho romano, una mole no transportable en 2 volúmenes de casi 2.500 páginas, está permanentemente abierta encima de la mesa. Kafka tiene que memorizársela. Encamina de un lado a otro por la habitacioncita durante horas, lee una y otra vez determinados pasajes, mira unos instantes por la ventana y se sienta a leer. Esto es Kafka estudiando derecho romano de acuerdo a la biografía de Reiner Stach. En el año 1906, a los 24 años, Kafka se recibe de doctor en leyes, defiende, como decía hoy, da el examen en el salón de actos de la Universidad de Praga, en ese final que se lleva a cabo el 18 de junio de 1906, ante la junta examinadora que lo aprueba. Kafka tiene 24 años. Es decir, Kafka hizo la carrera en 5 años. Entró a los 18 previo a haber estudiado química, como decía hoy, y 18, 19 años se recibe de doctor en leyes. Una carrera que la padeció y de la que pasó de manera suficiente. Pero a través de la carrera de Derecho, Kafka pudo comprarse o alquilar, en realidad, su primer casita, independizarse de sus padres, y a través de la carrera, el doctor Kafka, así era concebido y así se había hecho una tarjeta que decía doctor Kafka, doctor en leyes, empezó a tener cierto prestigio en los círculos de Praga y a ser conocido, y logró ingresar a la Assicurazione Generali de Riesgos del Trabajo de Italia, pero con sede en Praga. Allí trabajó Kafka en lo que es la aseguradora de riesgo del trabajo durante un año, del año 1907 a 1908. La decisión de trabajar en la aseguradora de Kafka, según cuentan los biógrafos, es azarosa, más allá de que Alfred Weber, su tutor, era quien lo había influenciado hacia esa sección del derecho, a lo que hoy llamamos el derecho de las ART o el derecho social. Un derecho que estaba en pleno auge en Europa, como decía hoy, en tanto la crisis industrial y los daños que producían las máquinas, sobre todo, hacían necesario
hacía nacer de alguna manera el derecho social y obviamente se empezaban a tasar los riesgos y los daños que el sistema industrial producía sobre las personas que trabajaban en él, sobre los obreros. En ese sentido, el derecho del trabajo es también una conquista, y esto lo ve Kafka rápidamente, de los propios obreros y de los sindicatos en las fábricas que luchan para que se reconozcan de alguna manera los derechos que ellos tienen cuando las fábricas le producen daño sobre su cuerpo y demás. Cada empresa, a partir de, digamos, de la creación o de la generación de las leyes de riesgos de trabajo, cada industria tiene que contratar a una aseguradora de estas, de aseguradoras de riesgos del trabajo, para obviamente quedar cubiertas, ¿no? Y distribuir sus propios riesgos. Bueno, Kafka se hace especialista en estos temas, ¿no? Tanto en su primer año, a partir de 1907, en la aseguración, y empieza a estudiar en profundidad la cuestión de los riesgos del trabajo y se convierte en un abogado de aseguradoras, especialista en aseguradoras. Al principio es un pinche administrativo, esto lo cuenta Wagenbach muy bien, es un pinche administrativo, lleva y trae papeles, va atrás de los expedientes, pero se empieza a formar como técnico en riesgos complejos y en riesgos simples de trabajo. En estas ART en las que trabajaba, Kafka trabaja un año en esta aseguradora y luego pasa a una aseguradora más grande, que es la aseguradora de reinos de trabajo del Reino de Bohemia, a partir del año 1908, lugar donde trabaja 14 años. Kafka trabaja como empleado de la aseguradora hasta el año 1922, donde ya está muy enfermo de tuberculosis y en la aseguradora deciden jubilarlo, porque Kafka obviamente ya no puede respirar, escupe sangre, y hay que internarlo en distintos sanatorios, donde muere después en 1924 en un sanatorio en Viena, pero Kafka ya estaba jubilado. Él llegó dentro de la aseguradora de riesgo de Bohemia, llegó escalando varios cargos hasta llegar al secretario general de la aseguradora de riesgo. Es decir, Kafka se convirtió en un funcionario de los más altos dentro de la aseguradora de riesgo. Hay un libro que es muy interesante, que yo se los recomiendo, que es el de Gustav Janusz, que es la historia, es un compañero de trabajo de la aseguradora de riesgo, Janusz, criticado Janusz porque dicen que decía cosas que en realidad Kafka no dijo. Janusz es el que está en la oficina de al lado, en el escritorio de al lado, y con Kafka durante esos 14 años que fue funcionario de la aseguradora, hablaba con Janusz todo el día, se hacían chistes. Janusz publica este libro en 1958, donde está todo el anecdotario de Kafka como empleado de la aseguradora, lo que hacía cuando llegaba, qué escribía, los chistes que hacía, los poemas que pensaba en el aire. Es decir, cuando Kafka iba a trabajar, él hacía el horario de mañana hasta el mediodía, trataba de dejarse la tarde para poder escribir. De hecho, en los años de la aseguradora de riesgo de Bohemia escribió casi la totalidad de su obra, es decir, del año 1910 aproximadamente 1909 al año 1924, cuando falleció Kafka en esos años de las decisiones, escribió El Castillo, El Proceso, terminó La Metamorfosis, escribió lo que se llama América, El Fugonero, es decir, las obras póstumas, El Proceso, El Castillo, que Max Brod decidió salvar de la hoguera y no quemó, como las que publicó en vida, ¿no? Como El Desaparecido, Informe de una Academia, o lo que es La Metamorfosis. En el año 1950, quiero ir redondeando y terminar, porque no los quiero dormir, yo soy un obsesivo de la biografía de Kafka, Klaus Wagenbach, el primer biógrafo después de Brod, decidió irse al archivo general del Reino de Bohemia y tratar de encontrar los dictámenes que Kafka armó para las aseguradoras. Y se encontró un compendio de dictámenes hechos por Kafka, dictámenes jurídicos escritos por Kafka, y los compendió todos. Hoy en día se consigue un libro en Estados Unidos que son el compendio completo de todos los dictámenes jurídicos que Kafka hizo mientras estuvo en la aseguradora de riesgo. ¿Esos dictámenes qué cuentan? Los dictámenes que elaboraba Kafka como abogado, como funcionario de la aseguradora, eran ir al lugar de la fábrica, llegar, analizar los riesgos que la fábrica tenía, los riesgos que las máquinas generaban, dialogaba con los obreros, dialogaba con la patronal y después elaboraba con indicadores muy precisos, estadísticos, en función de lo que él observaba con sus ojos en el funcionamiento
de esa industria, de esa fábrica, llevaba a cabo lo que se llama un dictamen de riesgo. Él analizaba en esos indicadores riesgo por riesgo que esa fábrica producía y evaluaba una prima posible, una prima de seguro, y obviamente tasaba cada una de las indemnizaciones en función de los daños que podría prevenir. Es decir, regulaba y analizaba económicamente y financieramente en esos dictámenes que él apreciaba de la realidad al ir a observar el tipo de riesgo que la aseguradora de riesgo del trabajo debía cubrir y obviamente contratar y pagar. Todos esos dictámenes Wagenbach los clasificó y los estudió a fondo y dio cuenta, y esa es la conclusión a la que lleva y que también llega el último biógrafo de Stach, de que Franz Kafka, si bien fue un mediocre estudiante de Derecho, fue un gran funcionario y un gran especialista en cuestiones vinculadas al riesgo de trabajo y a lo que hoy se llama especialista en derechos sociales y en riesgo de trabajo. Esto me parece central, digo, porque siempre se desdibuja la figura de Kafka como jurista y técnico, como funcionario, y siempre digamos, la cuestión literaria, obviamente, el gran literato, opaca a esa otra figura que está escondida y que los biógrafos retoman, ¿no? El abogado, funcionario y especialista como asesor jurídico de riesgo. ¿Qué obras recogen esta tarea? Porque un hombre que estuvo tan imbuido en esas realidades tan complejas de las máquinas, de las burocracias, que las entendió, y fue él también un empleado de esas burocracias como empleado de las aseguradoras. ¿Qué obras contienen todo esto? Bueno, las obras obviamente son más que evidentes, digo, las obras capitales de lo jurídico, de alguna manera Jorge lo decía recién, son los, que reproducen un poco la cuestión de la maquinaria burocrática y la maquinaria de lo humano en lo burocrático. Son en la colonia penitenciaria, uno de los textos quizás más representativos de lo que puede llegar a ser un campo de concentración, una cárcel, el sistema punitivo en sí mismo, un texto escrito en el año 1914, en el que justamente el año en que ocurre o se desata la Primera Guerra Mundial, y en el que Kafka empieza a pensar una maquinaria que escribe jurídicamente las sentencias sobre los cuerpos de los prisioneros, ¿no? Esta metáfora es genial, ¿no? Ya no escribe, la sentencia no se escribe en un papel, la sentencia del condenado se escribe sobre su espalda y se condena escribiéndole, la genialidad de esta idea de la colonia penitenciaria, que es obviamente representativa del Gulag y del estado de excepción en el campo de concentración. La palabra escrita sobre el cuerpo del prisionero, el tatuaje de ingreso, el tatuaje del ingreso a Auschwitz, ¿no? El número. El proceso, ¿no? La obra, que vamos a hablar del proceso, el proceso que ha dado para tanto y sigue siendo la gran alegoría del derecho. Y El Castillo, algo que dijo Ricardo hoy, me parece que El Castillo es una obra capital también para entender el funcionamiento del absurdo de las burocracias, la construcción de la muralla china, los grandes templos que son absurdos y que Kafka veía esta idea de que el hombre es una hormiga al lado de esos grandes templos, la muralla china, porque se ve desde la luna, y es el deseo y el capricho de los emperadores chinos, ¿no? En ese sentido, la construcción de la muralla china, hecha por generaciones y generaciones de familias y de obreros y de esclavos en la China, digamos, implica para Kafka la mejor representación de lo absurdo en lo humano, ¿no? Un capricho absurdo, el absurdo del emperador, como en Borges, ¿no? Como la idea de destruir los libros, el capricho del emperador borgiano. La construcción de la muralla china en el cuento de Kafka, la construcción de la muralla china, como uno de los grandes absurdos de la obra cómica y ridícula de la humanidad a la hora de establecer la servidumbre humana, ¿no? Uno de los grandes filósofos que Kafka siguió es Etienne de la Boétie, es el tratado sobre la servidumbre voluntaria. Los seres humanos no son esclavos porque los castigan, decía la Boétie, y quizás podemos pensar en Kafka la misma idea. Los seres humanos, por lo general, actuamos por deseo y por voluntad. Y si nos llevan a construir la muralla china como Hitler llevó a los alemanes al nazismo, lo hicieron porque fueron voluntariamente, de alguna manera, a cumplir ese rol.
no fueron castigados, no fueron bajo la sanción. Digo, Kafka en ese sentido cree absolutamente en el deseo de castigo, ¿no? Hay un sadismo implícito en el poder que lleva de algún modo a los seres humanos a reproducir ese castigo sobre sí mismos. Y bueno, no voy a seguir, solo decir que Kafka, como decía Ricardo al principio, es la obra abierta que nunca termina en términos de interpretación, ¿no? Uno puede perderse en sus obras y encontrar sentidos y sentidos cada vez inauditos, porque sigue habiendo, la kafkología ya es una ciencia, digamos, hay kafkólogos. Los kafkólogos son aquellos que estudian a Kafka en todas sus dimensiones, digo, hay muchísimos kafkólogos. Stache es un kafkólogo, Agamben es un kafkólogo, es decir, la vida y la obra de Kafka da para todo, ¿no? Por eso es el gran autor del siglo XX también. Esto lo dice César Aira también, uno de nuestros escritores argentinos obsesionados también con la literatura del juego de Franz Kafka. Muchísimas gracias. Bueno, Andrea, qué exposiciones que hemos tenido. Realmente, qué maravilla, ¿qué se puede agregar, no? Venga Kafka, nada más. Ya Habrá es lo único que nos falta. Es lo único que nos falta. De nuestro público, Julián y Jorge, Sofía Gala recomienda muy especialmente a toda la gente la lectura de los diarios de Kafka. ¿Qué dice Julián? Los veo a los dos mover la cabeza muy enfáticamente en sentido afirmativo. ¿Qué agregan? Absolutamente. Kafka, entiendo yo, lo dicen algunos que lo han estudiado en términos de autoanálisis, ¿no? Ejercía de algún modo el estudio o lo que llaman algunos la inquietud de sí mismo, ¿no? Y la inquietud de sí mismo es un ejercicio permanente de conciencia de sí mismo a través de la taquigrafía de su subjetividad. Un hombre que se levantaba, trataba de, digamos, escribía mucho de noche, escribía cuando podía, pero bueno, el trabajo le quitaba tiempo de escritura, y los diarios le permitían producir un fluir de conciencia y hacer una taquigrafía de ese fluir de conciencia. Y yo creo que de algún modo, en todos esos, en esa cotidianidad kafkiana que él va describiendo, y en ese mundo, digamos que es el mundo de su cotidiano, pero también es el mundo de Praga, como bien decía hoy Ricardo, también se está construyendo los otros textos, digamos, él necesita construir esa voz íntima en sus diarios para también después hacer un salto y producir sus textos literarios, ¿no? Es un fluir de la conciencia, pero taquigráfica, ¿no? Él va describiendo. Y también las cartas, ¿no? Las cartas a sus tres amores, a Felice Bauer, su primer pareja, su prometida, con la que él se iba a casar, iba a tener hijos, pero que en algún momento rompe, y su segunda pareja, Milena, ¿no? Milena Sesenka, después víctima del nazismo, que murió dentro de un campo de concentración, pero con la que también en ese fluir también construyó esas cartas a Milena, ¿no? que iban y venían de Alemania a Praga. Y por último, a Dora Diamant, ¿no? Su último amor, el amor que muere, Kafka muere en los brazos de Dora Diamant, de alguna manera, y en la que también, digamos, aparece esa subjetividad enamorada, ¿no? Esa subjetividad afectada, ese Kafka que nunca pudo realizar su amor como él siempre quiso. Él era muy enamoradizo, y en esas tres mujeres él proyectó su vida y sus amores, y de alguna manera, sea porque rompió la primera vez, o con Milena también, o porque murió después de tuberculosis, no pudo proyectar esa idea que tenía, o ese deseo que tenía de extenderse, ¿no? de proyectarse literariamente, ¿no? No morir. Sí, vos sabés que a mí Kafka
luego, cuando leía Milan Kundera, se me vino, digamos, como dos elementos muy difíciles de separar, ¿no? Milan Kundera para mí es necesariamente porque fue Kafka, ¿no? A mí me encanta Kundera, me encanta profundamente. Me parece una lástima cuando tiene que escribir en francés. Creo que pierde mucho al pasar a escribir en francés, pero creo que es muy, digamos, el fruto en nuestra época de Kafka, ¿no? Te pregunta Jess D, me imagino que así se pronunciará porque puso Jess D. Te pregunta y les pregunta a ambos, tenés mucho ruido ambiental, Julián. Estás con mucho ruido. Ahora se cambió, ahora está bien. Pero te silenciaste. Te pregunta sobre la relación entre Kafka, relación de ideas, ¿no? De pensamiento Kafka-Marx. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, yo le voy a dejar hablar a Julián, que seguramente sabe más en general de Kafka que yo, eso seguro. Pero me quedé pensando en algo que dijo Julián y voy a ver si lo puedo hilvanar con esta pregunta, ¿no? Hay algo, vos Julián decías que hay una lectura de Kierkegaard que hace Kafka, y hay algo de romántico en esto que contás del amor imposible, ¿no? Una especie de Regina Olsen también en Kafka, ¿no? Que deviene Kafka después de esa imposibilidad digamos, de concretar esa felicidad amorosa, ¿no? Quiero decir, para ponerlo un poco en tensión con algo que es bastante conocido, que es la crítica que le hace Lukács, ¿no? A la literatura de Kafka. Lukács es el teórico marxista húngaro, ¿no? Que no ve, digamos, Lukács va a ser lo que va a sostener es la necesidad del realismo como la estética que tiene que apoyar el marxismo, ¿no? Entonces, el realismo socialista es la única alternativa que hay para las expresiones literarias, ¿no? Y por supuesto, las vanguardias y Kafka son un problema. Son un problema porque el tiempo está detenido en las obras de Kafka, dice Lukács, ¿no? Estoy tratando de relacionarlo un poco con la pregunta sobre Marx, ¿no? Pero por lo menos una crítica desde el marxismo, ¿no? Desde ese primer marxismo, que después, bueno, es reivindicado por Adorno, que va a reivindicar todas las vanguardias, ¿no? Pero un Lukács va a ver algo ahí problemático. Y yo me quedo pensando entonces en lo que dice Julián, y en algún componente, no vamos a decir del realismo, pero sí del romanticismo, ¿no? Entonces también habría que, la verdad que no sabría cómo resolver esta sugerencia que hago. Quizás vos puedas decir algo, Julián, ¿no? A ver, Julián. Sí, es así lo que dice Jorge, está muy bien para mí, digamos, las lecturas marxistas o que tienen de alguna manera un tinte marxista sobre la obra de Kafka son principalmente las lecturas de Janusz. En realidad Janusz ve en Kafka a un anarquista, a un descendiente de Stirner y Bakunin, que en realidad está criticando la idea de Estado, como Kropotkin y Bakunin, ¿no? Digamos, el Estado como algo que representa a Dios en la tierra, el Leviatán, y que hay que extirpar, ¿no? Pero yo creo que lo han criticado mucho a Janusz por esta idea. Janusz dice que Kafka se las decía cuando estaban en el escritorio, como decía hoy, en la aseguradora, y que le leía fragmentos de Kropotkin y Bakunin. Bueno, algunos dicen que eso no es así, que Kafka no estaba influenciado ni por Stirner, ni por Bakunin, ni demás. Walter Benjamin es quizás, y Hannah Arendt han hecho interpretaciones de Marx, sobre todo, de Kafka, sobre todo en esta idea del Marx, del Kafka judío, ¿no? En esta idea del Kafka
de una tradición oculta, de una tradición mesiánica, ¿no? Algo de lo que vos sugeriste de algún modo, Ricardo, cuando hablabas digamos, de esa descendencia de los artistas judíos, digo, de Europa, que hablan en yiddish, y que Kafka por ahí en su comicidad, como de alguna manera interpretabas, digamos, deja entrever. Yo creo que el texto más cercano a un Marx es Carta al Padre. ¿Por qué Carta al Padre? Porque Kafka en ese texto desafía la idea de autoridad representada en su padre, pero mucho más. Carta al Padre es un texto de 1918, Kafka ya, digamos, faltaban 6 años para morir, y es una etapa, digamos, en la que Kafka está pensando de algún modo ya en el final de su vida, porque sabe que la enfermedad que tiene, la tuberculosis, no tiene, si él no se cuida, no va a lugares con otro clima, digamos, no tiene la cura, y entonces de alguna manera quiere, digamos, rendir cuentas con su padre, que fue la figura que lo presionó y fue la que le hizo la sombra durante toda su vida. Bueno, en una lectura de algunos que han hecho una lectura marxista de Kafka, ven que Kafka es un insumiso contra la idea de autoridad, y ven de alguna manera la idea de rebeldía y de revolución frente a la ley, frente digamos, a los poderes establecidos, a partir de ese alegato contrapaterno, ¿no? Ese alegato que es también un alegato contra la hipocresía y contra la generación de su padre, que representa a la pequeña burguesía en ascenso, que es la pequeña burguesía que después Hitler va a limpiar, pero que en ese momento en el que Kafka está escribiendo, le representa un problema a Kafka, en términos de proyección paternal o de una ley que está vinculada a una teología que a él no, a un monoteísmo que a él le genera un problema. Amigos, es que Julián estaba muy esperando lo que decían ustedes, Jorge y Julián, porque a mí la verdad no me cierra Kafka en una óptica marxista. Para la época en la que Kafka escribe sus obras principales, en general, si Marx influye, se nota, digamos. O sea, como bien decía Julián recién, a Marx habría que buscarlo con lupa en Kafka. Decir, bueno, porque, como bien decía Julián recién, porque se nota una rebelión contra la autoridad del padre y demás, pero vamos, la rebelión contra la autoridad, como decías vos, Jorge, también es una característica del romanticismo, si vamos al caso, y es una característica de muchas otras maneras de ver el mundo y no solamente del marxismo. Y de hecho, para esa época también hay corrientes marxistas que son bastante estáticas, ¿no? Pero yo creo que así como, por ejemplo, vos lees, no sé, estaba pensando recién, por una pregunta que viene ahora, que voy a hacer ahora de Fabián Bernal, estaba pensando en Herbert Wells, por ejemplo. Y Herbert Wells, vos el marxismo lo ves, o sea, está ahí. El marxismo, en los autores que están influidos por Marx, el marxismo es muy evidente en esa época. En los 1910, el marxismo es muy evidente en los autores, en la última década del 19, y la verdad que yo no lo veo mucho en Kafka. O sea que coincido bastante con lo que ustedes dijeron. Pregunta de Fabián Bernal. Fabián está tratando de resolver su problema sonoro. Se me fue la imagen, pero estoy. No te preocupes, pero tenés que resolver el tema del sonido, porque estás haciendo un ruido terrible. Dale, tranquilo, te esperamos. Mientras tanto, pregunto, Jorge, Fabián Bernal pregunta sobre Kafka visto como literatura de anticipación. Algo me parece que ha surgido de lo que dijo recién Julián con relación a la colonia penal, pero vamos, te escucho. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Es una referencia para estos teóricos
digamos, que trabajan con esta idea de la biopolítica, ¿no? Julián hacía referencia también a la colonia penitenciaria, ¿no? Hay muchos textos que se dejan fácilmente leer en esa clave, y es lo que hacen lo que hace Agamben, lo que hace Espósito, y algunos teóricos italianos que pertenecen un poco a esa crítica biopolítica, ¿no? Lo que tiene, sí, claramente hay algo de eso. Y también hay algo de distópico, ¿no? El proceso, las obras de Kafka tienen un poco eso. Ahora habría que ver, es interesante pensar ese poder de la distopía, si efectivamente sigue teniendo un poder crítico o no, ¿no? Y eso es un poco, ahí volviendo a la pregunta anterior un poco, ¿no? Si se lo puede interpretar de un modo revolucionario o no, ¿no? Estoy pensando en la tesis de Mark Fisher respecto de cómo la distopía en las expresiones culturales y en la industria cultural, digamos, se ha vuelto ya algo que se etiqueta, se vende y que no conmueve a nadie ni mueve a ninguna transformación de nada, ¿no? Vemos películas de Hollywood en las que hay una catástrofe terrible y pedimos otra bolsa de pochoclos y seguimos disfrutándolo. Antes, digamos, algunas grandes novelas distópicas nos hacían pensar los horrores de un mundo que podría venir si seguíamos por ese camino. Bueno, ahora pareciera que la distopía nos muestra algo a lo que ya nos acostumbramos, ¿no? Como un entretenimiento más. Yo le daría, si a vos te parece, yo le daría vuelta a la pregunta, a la muy buena pregunta de Fabián, yo le daría vuelta. Yo diría que lo que sí me parece bastante claro es que Kafka ha influido en la literatura de anticipación distópica posterior. O sea, evidentemente la primera influencia que me viene a la cabeza es el 1984 de Orwell, ¿no? Pero creo que no es la única, creo que hay mucho, bueno, ayer en el evento de ayer hablábamos de Anthem, de Ayn Rand, y también en Anthem de Ayn Rand me parece que hay una presencia del Castillo. Aparte de Ayn Rand, leía alemán desde chica y estas obras están escritas en alemán. Y yo creo que hay una gran presencia, es más, yo te diría que a mí me parece que hay una presencia de Kafka, del proceso, del castillo, de la colonia penal en el cine de anticipación distópico del siglo XX y XXI. O sea, yo creo que hay elementos kafkianos hoy en día, incluso y en las producciones de los últimos 20 o 30 años, en producciones de anticipación distópica o incluso producciones de ficción científica. Hay universos ficticios con influencia kafkiana. Parece que es un tema muy interesante, ¿no? Cómo Kafka influye, porque en última instancia gran parte de la producción de ficción científica espacial, por ejemplo, es producción de anticipación distópica. Más allá de que vos puedas decir a long, long time ago in a galaxy far, far away, en realidad te estás dando cuenta que el problema de la República Estelar es un problema de la Tierra. O sea, nadie. El otro día veía una película que decía, al empezar decía, esta historia está inspirada en eventos reales. Perdón, ¿alguna vez la humanidad hizo algo que no estuviera inspirado en eventos reales? Star Wars está inspirado en eventos reales, todo está inspirado en eventos reales. El ser humano no tiene la capacidad de inventar más allá de lo que conoce. O sea que esto es absolutamente una redundancia, decir, esta historia está inspirada en true events. Todo está inspirado en true events. Aún el disparate más disparatado. Es muy interesante esta, digamos, si revertimos la pregunta de Fabián. Pero ahora viene una intervención de Diana desde México, de nuestra hermana UNAM de México, y hace una pregunta, Jorge, yo no sé si ya volvió Julián también,
que había salido a ver si resolvía su problema. Ahí está Julián, ahí lo veo. Vale. Entonces, che, les pregunta esto Diana, que me parece muy bueno, porque tras citar la frase de Kafka, bastante conocida, pero no por ello menos oportuno citarla, en la que él manifiesta cómo odia su trabajo y odia su profesión. Si realmente, pregunta Diana a ustedes, ¿realmente hubiera podido Kafka escribir las cosas que escribió y hacer los personajes que hizo y las situaciones que creó si no hubiera ejercido como hombre de derecho? O sea, en realidad eso que supuestamente él odiaba tanto, me parece que en el fondo en la pregunta excelente de Diana hay un entre líneas de decir, ¿realmente odiaría Kafka la profesión o sería una postura que él adoptaba, esa de odiar su profesión, cuando la profesión jurídica le permitió este punto de vista, estas maneras de conocer al ser humano? ¿Qué me dicen, che? ¿Qué opinan ustedes? ¿Julián anda por ahí? Julián está haciendo entradas y salidas kafkianas. Empezamos entonces, Jorge. Bueno, no, es que me parece que quizás Julián esté más autorizado. Yo quiero insistir sobre algo, pero probablemente Julián me diga que no es tan así, ¿no? Porque estuvo reivindicando la actuación de Kafka como funcionario, ¿no? Pero ya que sugerí que podía haber alguna influencia romántica, cosa que es medio insostenible, ¿no? Porque en su literatura no hay nada del estilo romántico, ¿no? Pero sí quizás en su vida, y en ese intento de condenarse, digamos, en ese gesto de condenarse a la felicidad para poder producir una buena literatura, ¿no? Hay algo de eso quizás, ¿no? Sí, yo creo que puede ser que efectivamente pueda pensarse, pero bueno, como dijo recién Ricardo también, ¿no? Todo tiene, la literatura no puede no estar basada en hechos reales, ¿no? Cualquier creación, y bueno, esa era su condición fáctica, ¿no? De allí provienen todos los materiales. Una buena pregunta acá de Valodia, que pregunta qué biografía de Kafka ustedes recomendarían para gente que quiere entrar en Kafka, que quiere tomar contacto con Kafka. A mí personalmente me parece que primero hay que leer las obras y después las biografías, porque las biografías inciden en la lectura de las obras. Yo creo que primero hay que leer la obra y después es como cuando vas a un restaurante y pedís un plato, si la persona que está contigo te dice, este plato se caracteriza porque vas a tener tal gusto y después tal otro gusto y después tal otro gusto, mejor primero probar el plato, ¿no? Pero yo creo que está muy buena la pregunta. Si Julián entra también, que Julián diga, ¿qué biografía de Kafka vos recomendarías? Jorge. No, Julián recomendó unas recién, así que las recuerde, ¿no? No sé si... Acá Jess vuelve a intervenir y trae a colación, y estoy totalmente de acuerdo con ella, me imagino que vos, Jorge, también, porque lo hemos hablado, trae a colación como producto de ficción científica y en alguna medida anticipación distópica también, aunque suele ser anticipación muy cercana, con elementos kafkianos a Black Mirror. Firmo completamente, totalmente de acuerdo con Jess. Creo que Black Mirror en varios episodios tiene indiscutiblemente elementos kafkianos llevados a situaciones vinculadas con, claro, ese es el otro elemento que Kafka no pudo haber conocido, que es el mundo de los ordenadores, ¿no? El mundo cibernético, el mundo de las computadoras. Y eso, claro, eso trae una cantidad de cuestiones nuevas a los planteos kafkianos que renuevan. O sea, pienso que Kafka hoy en día hubiera reescrito sus obras. Imagínate el proceso hoy en día sería el proceso electrónico, ¿no?
¿Qué decís, Jorge? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo ahora que estoy haciendo la carga de las actas de la cursada en Suiga, es también un universo kafkiano. Sí, es una buena sugerencia. No sé si está ahí Jess, si puede, si por ahí ella quiere comentar cómo ve ese paralelo. Y a ver qué más tenemos acá. Bueno, dice Julián, ¿qué pasa, Julián? ¿Dónde? A ver, ok. Julián dice que tiene problemas con el sonido. ¿Dónde está, Julián? Hace algo, levanta mano o algo para que te pueda visualizar. Yo lo tengo acá abajo. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Listo. Ahí está, activa audio. Ahí estoy. Listo, Me pedía adelante. que lo reinicien. Entré y salí. Dale. Brevemente, en las distopías kafkianas yo recomiendo, porque en realidad lo ha dicho el propio Bradbury, que Fahrenheit 451 es una obra kafkiana, lo ha dicho Bradbury en una de sus entrevistas famosas. Stanislaw Lem tiene su obra Solaris, que es absolutamente kafkiana. Y para terminar, Philip Dick, ese gran autor de la ciencia ficción y la distopía, tiene Minority Report, que en realidad es un cuento, pero está en la película, pero también tiene las ovejas que sueñan con androides. Hay en Dick una obra muy kafkiana también. Digo, Kafka ha influenciado en Bradbury, en Dick, decía en Lem, en casi mucho de la literatura de ciencia ficción, incluido en Asimov, incluso. Bueno, ahí si me Respecto de... perdonás, Julián, si me perdonás, estoy tan muy de acuerdo con vos y hay una obra de Philip Dick que para mí es una de las obras más interesantes y más urticantes de Philip Dick, que es The Man in the High Castle, donde Sí, total, el tengo la castillo. menor duda de que el Que High Kafka. Castle es una referencia del Schloss. O sea, no tengo la Yo menor duda de diría, que... sí, yo diría que Dick es el más kafkiano de los autores, digamos, de la ciencia ficción, en todas sus novelas y en esa, obviamente por la propia referencia al castillo, pero en las otras también, ¿no? Me parece que ahí en Dick hay, y está la comicidad kafkiana en Dick también. Philip Dick es Kafka, sin duda. Y estoy muy de acuerdo. Y María Gabriela, última intervención que podemos hacer hoy. Quienes demás quieran hacer preguntas a los expositores nos escriben al departamento y nosotros les reenviamos a los expositores y los expositores les responden. Última, y pido que sea rápida, por favor. María Gabriela pregunta sobre la vinculación entre los elementos edilicios que surgen de las obras de Kafka y la idea del panóptico. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Es una pregunta sobre Kafka y la arquitectura, digamos, ¿no? La verdad que a mí me excede la pregunta. Yo no me atrevería. Creo que de algún modo vos, Ricardo, al principio hiciste una alusión. Yo hablé de la muralla china, en tanto, digamos, es un cuento que da cuenta de un edificio en sí mismo, la gran muralla, ladrillo por ladrillo, y generación tras generación a los deseos de la generación de los distintos emperadores en términos de arquitectura. Yo diría que del panóptico, y habría que ver si en realidad en la novela del castillo ese castillo supone una idea de panóptico. Hay una película que se llama Kafka, que trabaja Iron, ¿cómo se llama el actor inglés? Que se llama Kafka. Jeremy Irons, exactamente, que la película creo que se llama Kafka, dice en blanco y negro, que da cuenta de una especie de castillo que es un panóptico, y la película termina incluso ingresando a ese lugar que es como un laboratorio científico desde donde Irons tiene un diálogo con el protagonista y en el cual se supone una suerte de realidad asfixiante y panóptica. Pero no me atrevería a decir que ese es el castillo de Kafka.
eso es una interpretación cinematográfica del castillo. En la película El Castillo, en la novela El Castillo de Kafka, no supone que es un sistema policial, no necesariamente se puede pensar esa lectura. Digo, Foucault habla de Bentham, de Jeremías Bentham, y habla de un sistema carcelario donde el centro controla cada una de las celdas. Yo no sé si Kafka alguna vez tuvo ese mismo imaginario, aunque podría pensarse de que ese imaginario es kafkiano, pero no diría que estrictamente Kafka tenía una imagen como la de Jeremías Bentham que define Foucault en su libro, ¿no? Bueno, Jeremías Bentham era utilizado en la Universidad de Praga en la época, o sea que uno podría llegar a pensar que seguramente Kafka tuvo en su formación jurídica algún contacto con eso, pero yo tampoco lo veo realmente como demasiado vinculado, pero igual es muy interesante la pregunta. Gracias, muchísimas gracias. Te pido, querida doctora Andrea Gastrón, que junto con la profesora doctora Isabel González Nieves, que nos está acompañando durante todo el evento, son mis queridas y brillantes compañeras de gestión en el Departamento de Ciencias Sociales, que digas unas palabras de cierre para el evento y luego vamos a anunciar el evento siguiente que tenemos. Te escucho, Andrea, te escuchamos todos. Bueno, felicitarlos, realmente fueron 2 expositores de lujo y en realidad 3, si lo contamos también a Ricardo. Yo disfruté muchísimo escuchándolos, aprendí muchísimo. Internamente discutí con algunas cosas, pero no pude evitarlo esto y me quedó dando vueltas esta idea, ¿no? De que la burocracia que se volvió loca, ¿no? Hay que ver si la burocracia se volvió loca o ya estaba loca. Pero fuera de esto, la verdad es que felicitarlos y maravilloso escucharlos a ambos. La verdad, un lujo. Así que nada más, muchísimas gracias.